Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Teoría de las Obligaciones. El tema del día de hoy se trata de una sesión de derechos, se trata de la sesión de derechos. ¿Qué viene a ser la sesión de derechos? Bueno, primero que nada, la sesión de derechos hay que definirla. Esto es un acto jurídico. Recuerden la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico, mediante el cual el titular de un derecho, al que le llamaremos cedente, le va a transferir a un tercero metiche, al que le vamos a llamar cesionario, manteniéndose la obligación inicial entre el deudor y el nuevo acreedor. Es decir, aquí aparecen tres personas. Tenemos a nuestro acreedor principal. Bueno, a nuestro acreedor viejo, vamos a poner. Aquí tenemos a nuestro deudor y aquí tenemos una tercera persona metiche
que es nuestro nuevo acreedor. Y aquí tenemos nuestra obligación. Bueno, primero existían, a ver, vamos a borrarlos para que no se vayan a revolver mejor. Primero, en esta obligación existían dos personas, que es el acreedor y el deudor. En esta obligación, pues ya sabemos, puede ser una obligación de dar o de hacer o de no hacer. Pero resulta que este acreedor le va a vender los derechos que tiene sobre el deudor a una nueva persona. Este tercero es donde aparece aquí. Se va a llamar cesionario y el acto de vender ese derecho que tiene para exigir al deudor el pago de la obligación se llama cesión de derechos. Le está cediendo el derecho de reclamarle el pago al deudor. Por lo tanto, nuestro acreedor viejo, pasa a ser un cedente. Y nuestro nuevo acreedor se llama cesionario. ¿Quién es el que no se mueve en esta relación, en esta obligación, en esta cesión de derechos, en este acto jurídico? Pues el deudor y la obligación. Estos son inamovibles, esos siguen existiendo perfectamente. Ahora, el deudor va a tener la obligación hacia con el nuevo acreedor, que es el cesionario. ¿Por qué? Porque el cedente, nuestro antiguo acreedor, le vendió los derechos que tenía de reclamarle al deudor a esta nueva persona. Por lo tanto, la obligación que tenía el deudor con nuestro antiguo acreedor, pues ya no son válidos. Ya ahora tiene la deuda con el nuevo acreedor, que es el cesionario. ¿Qué naturaleza jurídica encontramos aquí? Pues que es un acto bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque intervienen dos personas, las voluntades de dos personas, tanto el que cede como el que recibe la cesión. Y además es honoroso. ¿Por qué? Porque lo está vendiendo, que tiene lugar dentro del derecho de las obligaciones para permitir una transmisión de un derecho de crédito. ¿Qué partes encontramos en la sesión de derechos? Bueno, ya les había dibujado nuestros participantes en la sesión del derecho. Tenemos a nuestro cedente, que es el titular original del derecho, es decir, es nuestro acreedor antiguo. Él tiene, él tiene ese derecho que va a decidir cederlo. ¿A quién? A nuestro cesionario, que es nuestra segunda persona en esta sesión de derechos. Va a ser nuestro cesionario y este va a ser nuestro cedente. El cesionario va a ser la persona a la quien se cede el derecho. ¿Y quién es nuestra tercera persona? El deudor cedido. Ahora vamos a poner a nuestro deudor aquí en medio. El deudor tenía antiguamente, recuerden, la obligación con el acreedor antiguo, pero él, a través de una cesión del derechos, esta obligación, este derecho que tenía de cobrarle al deudor, ahora se la va a traspasar al cesionario y el cesionario le va a reclamar al deudor el pago de esa obligación. ¿Cuál va a ser el objeto de la cesión? Bueno, generalmente son derechos de crédito, es decir, aquellos que implican una obligación de dar o de hacer por parte del deudor, pero pueden ser cualquier tipo de obligación. Pero bueno, ya vimos nuestras partes en la sesión de derechos. Vamos a ver qué requisitos y qué formalidades hay dentro de la sesión. A ver, permítanme tantito. También ahorita me comentó Erasmo, me dijo que le marcara. Mañana que entrevistemos al mecánico, nada más pongamos en entrevista.
Bueno, ahora vamos a hablar de los requisitos y las formalidades de la cesión de derechos. Primero hablamos de un consentimiento. ¿Entre quién? Las personas que intervienen en la cesión del derecho, que es el cedente y el cesionario. Un consentimiento significa que ambos deben de estar de acuerdo en la cesión. ¿Por qué? Porque es un acto bilateral. De ser un acto unilateral no necesitaría ser consentimiento de nadie más, simplemente la voluntad de una sola persona. Pero al ser la cesión de derechos un acto bilateral, estamos hablando forzosamente de un consentimiento, de que las dos partes, tanto cedente y cesionario, es decir, antiguo acreedor y nuevo acreedor, deben de estar de acuerdo en celebrar esta cesión de derechos. Después tenemos como formalidad la notificación al deudor. ¿Por qué? Porque el deudor debe ser informado de la cesión. ¿Para qué? Para que el deudor sepa que ahora el cesionario, es decir, el nuevo acreedor, le va a poder exigir el cumplimiento de la obligación y además va a saber el deudor que le tiene que pagar a este nuevo acreedor, al cesionario, la obligación para que sea oponible frente a él, es decir, para que el cesionario le pueda exigir al deudor, le tienen que notificar la cesión de derechos. Después hablamos de la forma. La sesión puede ser formalizada por escrito para una mayor seguridad, como todo, aunque en algunos casos se da de manera verbal si las leyes no exigen forma escrita. En algunos casos ya bien establecido lo que nos dice la legislación respecto a las formalidades de, se me fue el avión porque me están llegando mensajes. Sí, respecto a las formalidades en sesiones de derecho muy específicas. Y, por ejemplo, tenemos aquí la sesión de derechos litigiosos. En este caso, hay una formalidad aparte que nos dice la ley que esta sesión de derechos litigiosos debe notificarse, además del deudor, pues también al juez y al tribunal competente. ¿Por qué? Porque ya hay un litigio de por medio, ya dejó de ser ya pasó de ser una deuda común entre dos personas a ser parte de un procedimiento en la que están tratando de ejecutar ese cumplimiento. Por lo tanto, también además de notificarse al deudor, también se debe notificar al juez o al tribunal competente. ¿Quién es competente? Pues el que esté conociendo del caso. Efectos de la cesión de derechos. Bueno, para el cedente, ¿qué efectos tenemos? Pues tenemos que se va a transferir su derecho a la tercera persona, que es el cesionario, y entonces el cedente va a dejar de tener la legitimación activa para reclamar al deudor. Es decir, ya no va a contar con ese derecho, ya no va a contar con esa acción de exigirle al deudor que cumpla. ¿Por qué? Porque él ya dejó de ser el acreedor. ¿Quién es el nuevo acreedor? El cesionario. Ese es el efecto que tiene para el cedente, que es el antiguo acreedor. ¿Qué efectos tenemos para este tercero que ahora se llama cesionario y que es el nuevo acreedor? Bueno, este va a adquirir el derecho en los mismos términos y condiciones que tenía el cedente. Es decir, prácticamente lo está sustituyendo al antiguo acreedor para que ahora él pueda cobrar esa obligación. Para el deudor, está obligado a cumplir con el nuevo titular del derecho cesionario una vez que sea notificado, es decir, la misma obligación que tenía para con el cedente, que era el antiguo acreedor, ahora va a tener esta obligación para el cesionario, que es el nuevo acreedor. ¿Cuándo va a estar obligado a cumplir al nuevo acreedor y cuándo el nuevo acreedor le va a poder reclamar al deudor? Una vez que sea notificado. ¿Por qué? Porque es una formalidad que nos pide la ley. ¿Qué secciones del deudor tenemos? Bueno, el deudor puede oponer al cesionario las mismas defensas que tenía frente al cedente, como por ejemplo el incumplimiento de la obligación.
Por ejemplo, existe la excepción de pago, es decir, el deudor puso su excepción de pago y dijo, yo ya pagué. Pero al momento de que esta persona le vende al cesionario o le cede los derechos al cesionario, pues la excepción del deudor va a poder ponerla igualmente al nuevo acreedor. Cesión de derechos y la subrogación, dos cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a ver. La cesión de derechos viene a ser una transmisión voluntaria de un derecho de crédito entre el cedente y el cesionario. Y la subrogación va a ser un cambio del acreedor por una disposición legal o por el pago realizado por un tercero que va a adquirir ahora el derecho del acreedor original. ¿Qué quiere decir todo esto en estas palabras tan revoltosas? A ver, permítanme porque me están molestando. Bueno, como aquí nos dice con unas palabras revolcadas, cambio del acreedor por disposición legal o por el pago realizado por un tercero que adquiere el derecho del acreedor original. Imaginemos, por ejemplo, dos personas. ¿Quiénes son? Nuestros famosísimos acreedor y deudor. Y de repente viene una tercera persona, que ahora ya no estamos hablando de una cesión de derecho, estamos hablando de un tercero metiche. ¿Por qué un tercero metiche? Porque la deuda que tenía nuestro deudor con el acreedor decidió esta tercero metiche en pagar esa deuda al acreedor. El acreedor entonces se va feliz de la vida porque ya le pagaron su deuda, aun y cuando el deudor no le haya cumplido a él, llegó un tercero metiche, le paga esa deuda y ahora este tercero metiche pasa a ser el nuevo acreedor. Pasa a ser ahora nuestro acreedor del deudor y ahora este deudor le va a tener que pagar al acreedor nuevo. Fíjense en la diferencia de una cesión de derechos. Aquí, en la cesión de derechos, nuestro acreedor antiguo decidió cederle los derechos, claro, mediante una voluntad de ambas partes, al nuevo acreedor, que es el cesionario. Y aquí en la subrogación llega un tercero metiche y le paga al acreedor lo que se le debía para que después él le cobre al deudor. ¿Qué diferencias tenemos? Pues que la cesión es un acto voluntario, mientras que la subrogación puede ser involuntaria. ¿Por qué? Porque aquí no había voluntad del acreedor para que este tercero metiche le pagara. Ni tampoco había voluntad de parte del deudor para que llegara otra persona a pagarle al acreedor y que ahora se le debiera a él. Pero también puede ser voluntaria. En la subrogación, el nuevo acreedor ha pagado la deuda en lugar del deudor. Y ahora el deudor le puede exigir, le tiene que pagar a esa nueva persona y esa nueva persona le puede reclamar al deudor. Límites y restricciones a la cesión de derechos.
Bueno, primero que es un derecho personalísimo, es decir, que no se pueden ceder derechos que estén estrechamente ligados a la persona del acreedor, como por ejemplo los derechos de uso o de la habitación, o por ejemplo los derechos que tengan que ver con una pensión alimenticia, pues no podemos hacer es que ese derecho se transfiera, no puedo decir, bueno, mira, te vendo mis derechos de reclamarle a mi papá que no me dio por 20 años pensión, pero para que tú le reclames, pues no. Este viene a ser un derecho personalísimo y viene a existir como un límite y una restricción a la cesión de los derechos. También puede haber prohibiciones contractuales. Como ustedes saben, en los contratos se van a plasmar las voluntades de ambas partes y son libres para contratar lo que se despegue en gana siempre y cuando sea lícito. Algunos contratos van a poder contener cláusulas que van a prohibir expresamente la cesión de derechos. Si lo prohíben, no se va a poder realizar una cesión del derecho porque ya está dentro del contrato, que así sea. Y también tenemos como límite y restricción a la legislación aplicable. ¿Por qué? Porque las leyes de cada lugar pueden establecer limitaciones específicas para cierto tipo de derechos o contratos. Entonces, aquí para ver si tenemos una limitante o una restricción a nuestra sesión de derechos, tenemos que irnos a la ley del lugar en el que nos encontramos. Como conclusión, bueno, la cesión de derechos viene a ser una herramienta fundamental para una flexibilidad contractual y para una gestión de derechos de crédito. La correcta aplicación pues va a requerir el cumplimiento de los requisitos legales, así como la notificación al deudor y el respeto a las restricciones. Los requisitos legales, cuando hablamos de requisitos legales, pues nos referimos a las formalidades. Va a ser crucial la cesión de derechos en transacciones comerciales, financieras y contractuales, pero se tienen que manejar con cuidado. ¿Para qué? Para no meternos en conflictos legales. Esa sería nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, recuerden mandarme correo a natalia.ramirez@estudiantes.ucnl.edu.mx. Que tengan buen día.